¿Qué pasaría si te dijera que las expectativas de otras personas están impidiendo que cumplas todos tus deseos? ¿Y qué pasaría si te dijera también que esto está comprobado científicamente por la Universidad de Harvard? En este video te voy a explicar qué es el efecto Pigmalión y cómo puedes aplicarlo en tu vida para alcanzar todas tus metas. Porque la ciencia ya ha empezado muy de a poco a demostrar todas las cosas que yo explico acá en el canal. Ha empezado a demostrar la ley de atracción, el mentalismo o lo que Napoleón Hill decía en su libro Piensa y hágase rico, que los pensamientos son cosas y que lo que uno piensa se manifiesta. La ciencia moderna muy de a poco ha empezado a explicar todos estos conceptos y ha empezado a entenderlos desde el punto de vista científico. Por eso lo que voy a hacer en este video es contarte exactamente qué es el efecto Pigmalión y cómo puedes usarlo en tu vida, cómo puedes usarlo a tu favor. Porque no se trata solamente de entenderlo, de entender el concepto, se trata también de aplicarlo en tu propia vida, de llevarlo a cabo para ejercer un cambio en tu propia realidad. Este efecto, el efecto Pigmalión, también es conocido en ciencia como el efecto Rosenthal, porque justamente lo descubrió en Harvard el profesor Robert Rosenthal. Y lo descubrió principalmente a través de unas pruebas científicas que vengo a explicarte para que puedas entender cómo funciona. Porque básicamente el efecto Pigmalión es cuando la expectativa de una persona sobre algo o alguien ejerce un cambio en la realidad material, en la realidad exterior. Es decir, que lo que yo pienso de otra persona genera un efecto sobre esa persona, genera un efecto en sus creencias, genera un efecto en su forma de ser y genera un efecto en los resultados que la otra persona también empieza a traer. Esto se ve muy comúnmente en los deportes, cuando por ejemplo un entrenador piensa que un jugador es mejor que otro y entonces la misma creencia, la misma expectativa del entrenador empieza a ejercer un cambio en la materia, empieza a ejercer un cambio en el desempeño de esos jugadores. ¿Y cómo se comprobó todo esto? ¿Cómo se comprobó el efecto Pigmalión? Lo que hizo el doctor Robert Rosenthal es intercambiar los exámenes de unos alumnos en el Instituto de Harvard. Es decir, que se le tomó a un grupo de alumnos unos exámenes, pero se le repartió al profesor los resultados distintos. A los alumnos que mejor le había ido en el examen, se le indicó al profesor que eran los menos inteligentes. Y a los alumnos que peor le había ido en el examen, se le dijo al profesor que eran los más inteligentes. Es decir, se le intercambiaron los resultados. Durante el resto del año, las clases siguieron normalmente, pero los resultados de este experimento fueron increíbles, porque la creencia, la expectativa del profesor de que un grupo de alumnos era más inteligente que el otro, hizo que durante el resto del año los alumnos menos inteligentes empezaran a tener notas mucho más altas y los alumnos más inteligentes, es decir, los alumnos que mejor les había ido en el examen, empezaron a tener notas mucho más bajas. Yo la primera vez que conocí y empecé a estudiar el efecto Pigmalión realmente no lo podía creer, tuve que ir a la ciencia y comprobarlo. Cuando fui a comprobarlo, empecé a ver un montón más de estudios que hizo este mismo doctor, Robert Rosenthal, para seguir demostrando y seguir creyendo en el efecto Pigmalión. Lo que hizo después fue otro experimento en el cual tomó un grupo de ratas que no tenían ninguna diferencia, pero les indicó a un grupo de alumnos que lo iban a estar observando que unas ratas eran más inteligentes que otras y las puso adentro de un laberinto. Y lo que pasó fue exactamente lo mismo. Las ratas a las que se le había dicho a los alumnos que eran más inteligentes lograban salir del laberinto mucho más rápido que las otras. A pesar de que no tenían nada en particular, a pesar de que no eran más inteligentes, era un grupo de ratas común y corriente, la expectativa y la creencia de las otras personas generó un cambio en la materia, un cambio en el exterior, un cambio en los resultados que obtuvieron las ratas. Y si te pones a pensarlo, vas a encontrar un montón de ejemplos en tu propia vida. En mi vida, por ejemplo, he encontrado un montón de casos en los que el efecto Pigmalión ha jugado en mi contra y a mi favor. Yendo bien profundo, empecé a encontrar algunos trabajos en los que había aplicado y había usado el efecto Pigmalión. Por ejemplo, antes estaba en un trabajo en el cual tenía un jefe violento, abusivo, que me trataba mal, que insultaba a la gente. Y ese jefe pensaba que todo el mundo era inútil, pensaba que todo el mundo no servía para nada, pensaba que él era el tipo más importante del mundo. ¿Y qué es lo que sucedía con nosotros, con el resto de la gente, de los empleados? Que todos bajábamos nuestro rendimiento. El simple hecho de que él creyera de que todo el resto no valía para nada, hacía que nosotros mismos creyéramos que no valíamos para nada y nuestro rendimiento era muchísimo menor. Por suerte, y gracias a Dios, aplicando todas las técnicas que enseño en el canal, logré salir de ese trabajo, logré salir de ese jefe abusivo, conseguí un trabajo mucho mejor en el que me pagan mejor, en el que me tratan mejor
y en el que el efecto Pigmalión también juega a mi favor, porque estoy rodeado de gente que me ve muy capaz, estoy rodeado de gente que cree que puedo dar más de lo que daba en mi antiguo trabajo, y eso también hace que mi rendimiento sea mucho mayor, eso hace que pueda proponer cosas, eso hace que mejore día a día y que el rendimiento y el valor que yo le doy al trabajo sea mucho mayor que lo que daba antes, en el trabajo anterior. Por eso te digo, detenete un segundo a pensar a ver si alguna vez en tu vida no ha sucedido un efecto Pigmalión, a ver si la creencia de alguien no te ha jugado a favor, en contra en alguna situación en particular, y déjamelo en los comentarios, porque me encanta leer los comentarios y me encanta la interacción con todos los comentarios. Por eso déjame un comentario a ver si has aplicado el efecto Pigmalión, si las creencias de otras personas te han perjudicado, te han beneficiado. Déjamelo en los comentarios. Y estudiando sobre esto y yendo mucho más profundo en el efecto Pigmalión, empecé a encontrar un montón de alternativas también. Por ejemplo, por si no lo conocías, Pablo Pineda fue el primer chico con síndrome de Down en recibirse de la universidad, en poder terminar la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede, incluso con enfermedades, incluso con defectos, con problemas de nacimiento, se puede, pero la creencia y la expectativa de otras personas nos juega a favor o en contra. En este caso, en los chicos con síndrome de Down les juega en contra las creencias de los padres, las creencias de los familiares, las creencias del resto del mundo, pero está demostrado por Pablo Pineda que se puede. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos limitamos a la gente cercana, a la familia, padres, hijos, parientes en particular. Ya lo decía Jesús en la Biblia mucho tiempo antes, decía, según tu fe te es dado. Y San Pablo definía la fe como la certeza y la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Es decir, que todo lo que nosotros veamos como cierto se va a llevar a la realidad material. Todo lo que veamos con fe, tanto de nosotros como del resto, se va a materializar. Y entendiendo las enseñanzas de Jesús, él era el primero que aplicaba el efecto Pigmalión. Él cada vez que hacía un milagro y sanaba a un enfermo decía, vete y no se lo cuentes a nadie, a ninguna persona, a nadie, porque entendía el poder del efecto Pigmalión, entendía cómo las creencias de otras personas nos podían jugar en contra en el milagro. Por eso es fundamental poder estudiar la Biblia, poder darle un entendimiento propio, particular, sobre los milagros que hacía Jesús, sobre cómo usaba la ley de atracción, sobre cómo hacía cada sanación en su vida, porque todo en la vida es fe, es creencia. Todo lo que uno crea se materializa, lo bueno y lo malo. Lo que uno crea con convicción se va a materializar en el mundo exterior. Porque cuando uno tiene fe, actúa, va por ello, va por lo que cree que merece, con fe, sin dudas. Así que, ¿cómo es que podemos aplicar toda esta información a nuestro favor? Eligiendo con muchísimo cuidado tu entorno, eligiendo con cuidado de qué personas te vas a rodear, qué personas vas a dejar que se manifiesten a tu alrededor. Es fundamental que elijas gente a tu alrededor que efectivamente crea que puedes alcanzar tus objetivos, que puedes alcanzar tus sueños, tus deseos más altos. Rodearte de gente que te empuje, que te lleve hacia adelante, que crea en vos. No solamente moldear el mundo interno, sino también cuidar con detalle el mundo externo. Independientemente de que seas gente buena, gente de buen corazón, es importante que crean que podés lograrlo. Por muy bueno que sean, por mucha ética y moral y valores morales efectivos y buenos, positivos que tengan, es fundamental que crean que podés lograr tu objetivo. Esa es la palabra fundamental. Que crean en vos, que tengan la certeza de que puedes alcanzar eso que estás buscando. ¿Te está gustando el video hasta ahora? Deja un comentario de cómo es tu entorno, de cómo es la gente que tenés a tu alrededor y estate muy atento porque ahora te dan los 3 pasos fundamentales para que puedas alcanzar ese objetivo cuidándote del efecto Pigmalión del entorno. Básicamente lo que yo diría es que lo fundamental acá es que puedas aislarte del mundo hasta que tengas la creencia al 100% de que vas a lograr lo que estás buscando. Que no se lo cuentes a nadie hasta que no tengas la creencia absoluta, la certeza de que lo vas a lograr. Que vigiles tus sueños y vigiles a quién se los compartís hasta que tengas esa creencia. Solamente cuando tengas esa creencia absoluta es cuando no te va a afectar la expectativa de las otras personas, porque vas a tener una creencia del 100, una creencia de una energía superior al resto. Es muy similar a lo que sucedió con el COVID-19, esa pandemia que nos afectó hace unos años, en la cual todo sucedía como una profecía autocumplida. La misma creencia de las personas en la enfermedad y en que la enfermedad iba aumentando día a día es lo que hacía que cada día había más enfermos. Está demostrado que este efecto reforzaba la enfermedad. Así que, ¿cuáles son estos 3 pasos para alcanzar tu deseo? Primero, seleccionar la realidad que querés vivir. Esto es fundamental. En la Biblia dice, pide y se te dará, pero hay que saber pedir, hay que saber qué es lo que querés atraer, qué es lo que querés manifestar en tu vida. Es fundamental tenerlo bien detallado, como decía Napoleón Hill, bien preciso,
¿Qué es lo que querés atraer a tu vida? En segundo lugar, el segundo paso, no albergar creencias en contra, no usar un efecto Pigmalión propio, un efecto Pigmalión negativo en contra de uno. Creer, ordenarle a la mente de manera constante con técnicas de visualizaciones que crea efectivamente que podés alcanzar eso. No tener ni un ápice de duda en que lo que estás buscando va a llegar efectivamente a tu vida. Y tercero, último y más importante, seleccionar de manera consciente el entorno. Elegir con mucho cuidado las personas de las que te vas a rodear. Que crean que podés lograrlo. No que te lo digan, que lo crean. Hay un ejemplo que yo uso siempre para explicar todo esto que está en el fútbol, que es el que usó Gallardo para ganar la Copa Libertadores con River. Si no lo conoces, básicamente lo que él dijo antes de la final tan importante, él dijo que la gente crea. Esas 4 palabras generaron un efecto Pigmalión que hizo que ganaran la Copa Libertadores, y eso muy a mi pesar porque yo soy hincha del otro equipo. Pero apenas Gallardo dijo que la gente crea, yo ya sabía que iban a ganar el partido, que iban a ganar la copa, porque estaba aplicando el efecto Pigmalión y el poder de las creencias. Si te gustó el video, déjamelo en los comentarios, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te voy a dejar acá en pantalla para que sigas aprendiendo todo sobre el efecto Pigmalión y la ley de la atracción.